Fíjense que cuando hay festejos como los que acabamos de tener, pues de pronto, pues alguno de los hijos, o varios de los hijos, pues pidieron algún permiso porque ya están grandes, ya tienen edad, están pues queriendo festejar con sus amigos. Y de pronto, pues resultó que pues llegaron tarde y en estado inconveniente. Es muy importante aprender a saber cómo aproximarnos a esas circunstancias. No debemos de regañar en el momento, porque con una persona que consumió alcohol no se debe de tener conversaciones serias. Ya cuando pasaron días, porque hay dos situaciones que necesitamos contemplar: ni con alcohol encima, ni crudos. Ya cuando se dio esa circunstancia, hoy, por ejemplo, ya es un buen día para poder tener una conversación, y cuando mejor se va a hablar es cuando, antes de irnos con todo nuestro sermón, sentamos a nuestro hijo o hija y le decimos qué pasó, ¿ok? Y dejamos que nos expliquen qué fue lo que se presentó, que nos digan qué pasó, porque es cuando ya tienen alguna idea de cómo se sintieron, qué pensaron, cuáles fueron las condiciones de la circunstancia. Porque cuando están crudos, hay un malestar que pueden hacerles decir cosas que no de verdad piensan, o tienen la cola entre las patas, como solemos decir en el lenguaje coloquial, o pueden estar a la defensiva, de acuerdo a aquello que tenga que ver con su personalidad y con su historial. Y nosotros necesitamos aprender a platicar con ellos de una forma mucho más clara, en el sentido real de una circunstancia, en donde ya están en sus 5 sentidos y libres de toda situación de malestar al respecto de lo que pasó. Ahí es donde tienes que hablar con ellos y poder establecer qué pasa en esta casa, qué se considera que se puede hacer y cuáles fueron las faltas. Si además de haber consumido alcohol en sí mismo, si además haber consumido alcohol de más, si además hubo impuntualidad, por ejemplo, en la hora de haber regresado, si hubo faltas de respeto a consecuencia del consumo del alcohol, y si hubo alguna otra falta a alguna otra regla que se tenga que tomar en consideración. Y a partir de ahí, establecer las consecuencias. Pero siempre, siempre, siempre hay que dejar hablar primero a los chavos. ¿Esto va a cambiar las reglas que vamos a establecer, o las consecuencias más bien a las reglas que vamos a establecer? No. Pero hay una sensación distinta si los dejamos hablar, porque nos va a permitir conocer bajo qué circunstancias ellos y qué códigos de comportamiento ellos están considerando significativos a la hora de haber faltado a las normas. ¿Haces lo que te gusta? Y otra pregunta adicional: ¿haces lo que te gusta en algún momento de tu día? Porque una de las situaciones que nos ayuda a sentirnos satisfechos en la vida es que hagamos lo que nos gusta. Sin duda alguna, no todo el tiempo logramos hacer lo que nos gusta. Y no todo el día hacemos lo que nos gusta, porque hay cosas que sin duda alguna son necesarias, pero no placenteras. Y el hecho de que haya veces
que decisiones que llegamos a tomar en algún momento de nuestra vida nos trajeron por consecuencia cosas o actividades que abarcan mucho tiempo de nuestro día y no son precisamente lo que hubiéramos deseado, pues se acaba volviendo poco satisfactorio. Quizás se vuelven satisfactorios por el resultado que dan, ¿no? Pero no en el quehacer cotidiano. Hay personas que terminaron trabajando en algo que no fue su profesión o no es lo que hubieran deseado, pero pues tenían que hacerlo porque fue el trabajo que encontraron y que es lo que nos da o les da para vivir. Cuando la mayor parte del día las actividades a realizar no son las que gustan, pues se va generando una cierta amargura. Si no se encuentra algún hobby o alguna actividad por la que se sientan gratificados. Y eso se tiene que acabar volviendo una actividad que se busca a propósito, por la cual sí se tenga como el propósito de pasar el resto de los días, el resto de la semana quizás, pensando en eso que se quiere realizar. Es una realidad que no todo el mundo ama su trabajo, que no todo el mundo disfruta su trabajo, sino que se acaba volviendo un mal necesario porque es por el que te pagan. Pero hay que buscar aquello, ¿no? Que pueden ser a veces un deporte que se lleva a cabo una vez a la semana, un hobby, como lo comentaba hace rato. A veces lo que más se disfruta es lo que está en la vida personal y no en el trabajo. Y habrá algunas personas que logran el disfrute en ambos lugares, en el trabajo, porque tienen la fortuna de tener un trabajo que apasiona y una vida personal satisfactoria, y entonces hay un complemento importante. Pero si no eres el que encuentra en esos lugares donde se pasan la mayor parte de las horas, es muy, muy importante que busques un espacio en donde sí encuentres una motivación para la vida. Porque de lo contrario, poco a poco va a ir habiendo una decepción, una amargura que se va a ir instalando en tu existencia de manera importante y que te va a volver alguien que en todo momento vas a encontrar esa semilla que está siempre apagada, que no da flor en ningún lado, que todo es decepcionante, que todo es negativo y que además lo permeas en tu alrededor. Pero la parte no es lo que le haces a los que están alrededor, es lo que te hace a ti como parte de tu funcionamiento. Así es que si te identificas con eso, busca un remedio, porque sí lo hay, ¿eh? Fíjense que, pues ya entrados en materia, en la escuela, pues empiezan en muchas ocasiones los reportes. Y empiezan a llamar a los papás y te dicen, ¿no? Es que fíjate que tu hijo, tu hija hizo esto. Y desafortunadamente, con mucha frecuencia, los papás dicen, claro que no, mi hijo no es así. O la segunda respuesta frecuente. Ya le pregunté a mi hijo y él dice que no es verdad. Tenemos una tendencia muy grande a negar
que nuestro hijo, nuestra hija puede ser capaz de presentar un comportamiento que no corresponde, por lo menos en nuestra mente, al hijo que estamos educando, o que nuestros hijos niegan haber cometido y nosotros a tener una confianza excesiva en que nuestros hijos lo que nos dicen es verdad. Y es bien importante entender que nuestros hijos, al igual que nosotros como adultos, tenemos y presentamos diferentes versiones de nosotros mismos en los diferentes ambientes en los que nos podemos llegar a desenvolver. Y nuestros hijos pueden ser de una manera cuando están con nosotros solos, en casa, que como son en un ambiente donde hay un colectivo, donde hay un grupo, en donde querer ser apreciados, querer ganar popularidad, querer ser parte y recibir aprobación, querer ser motivado por otros, hacer lo mismo que hacen los demás. Claro que son capaces de hacer muchas cosas que nosotros no imaginaríamos. Y que cuando un maestro nos reporta un comportamiento, las probabilidades de que ese comportamiento sea cierto es muy alto. Y que la probabilidad de que nuestros hijos nos digan que no es verdad también es muy alto, porque quieren evitar la consecuencia. Así es que si la autoridad de la escuela te está diciendo que tu hijo presentó un comportamiento, valida la autoridad que tiene la escuela y habla con tu hijo y dile: lamento mucho lo que me estás diciendo. Lo cierto es que yo te inscribí en esa escuela porque confío en el criterio de la escuela y yo no vi lo que pasó. Así es que confío en lo que ellos me están diciendo y por lo tanto hay una consecuencia. Lo peor que puede pasar es que te estés equivocando, pero a partir de ahí tu hijo va a tener mucho más cuidado en su comportamiento. Y hay una parte importante a entender que les voy a platicar regresando, porque de alguna manera y en cierta medida nosotros estamos engañando a nuestros hijos cuando les ponemos consecuencias que tratan de ser justas y proporcionales al comportamiento que cometen. Les decía yo hace rato que cuando les reportan a su hijo de la escuela, hay una tendencia a decir: claro que no, mi hijo es incapaz de hacer eso. O lo hablaron previamente con el hijo y el hijo les dice: es que no fue así, es que no es cierto eso que te dicen. Y que presentamos diferentes versiones de nosotros mismos en diferentes lugares, y entonces que es muy probable que el hijo les va a desmentir lo que les dijeron en la escuela. Respeten la consecuencia. Incluso refuercen la consecuencia en casa. Y yo les decía que en este segmento les iba a decir por qué a veces incluso estamos engañando a nuestros hijos, haciéndoles creer que las consecuencias en la vida siempre van a ser proporcionales. Mientras ellos crecen, la intención de que todo acto inapropiado tenga consecuencias tiene la intención de que ellos aprendan el concepto que en nuestra vida nuestros comportamientos van a traer consecuencias y que es muy importante que actuemos correctamente. Y por lo tanto, en ese aprendizaje como padres, estamos tratando en la medida, pues en la mejor medida posible, digamos, que
las consecuencias que les ponemos a los hijos sean lo más proporcionales y lo más adecuadas al comportamiento que presentaron. Sin embargo, la realidad es que cuando llegamos a la vida adulta, en muchas ocasiones, la consecuencia que pagamos por nuestros comportamientos pueden ser o muy injustas, muy desproporcionadas. A veces incluso tenemos la suerte de que no paguemos ninguna consecuencia por una falta. ¿Cuántas veces no nos pasamos un alto y nadie nos vio? Bueno, nos vieron otros, pero no el policía de tránsito, y nos libramos de la consecuencia. ¿Cuántas veces podrías pasarte por segundos, llegar al banco y estar cerrado y ya no te abren? Y entonces te cargan los intereses. Y pensar tú que los intereses están altísimos y sin embargo los tienes que pagar. ¿Cuántas veces ni siquiera conocías la consecuencia y te la aplican ante algo que tú no sabías que no era correcto? ¿Y cuántas veces incluso tú no cometiste la falta? ¿La cometió el otro? Y tú acabaste pagando las consecuencias de esa conducta. Así es que en la vida adulta, si eres afortunado o afortunada, la consecuencia va a ser justa. Pero muchas veces eso no va a pasar. Así es que les estamos haciendo un favor a nuestros hijos porque están en formación y están aprendiendo a tratar de hacer que por una finalidad educativa paguen las consecuencias de sus actos de manera apropiada. Porque lo que queremos es que este enfoque sea pedagógico. Así es que cuando tu hijo, otro lugar en donde otras son las autoridades, les ponen una consecuencia a una falta, a ti como su papá o su mamá, te toca simplemente decirle: yo no soy la autoridad en ese lugar y por lo tanto no puedo hacer nada más que respetar a la autoridad de esa instancia. Si no confías en que esa instancia es apropiada y tiene razones legítimas para poner una consecuencia, busca otro lugar en donde meter a tu hijo. Pero respeta a esa autoridad en su lugar. Fíjense que los papás le huyen por completo a que los niños se aburran. Y yo no saben cómo les insisto, y además pedagogos, maestros, insistiríamos e insistimos mucho en que dejen que sus hijos se aburran. Porque desde el aburrimiento es de donde surge la creatividad. Cuando ustedes les dan un celular, le están apagando la creatividad. Los niños necesitan aburrirse porque de ahí se activa la creatividad y el pensamiento reflexivo. El tiempo de ocio desempeña un papel clave en muchos procesos cognitivos, muchos procesos mentales. La introspección, la memoria autobiográfica, la divagación mental, la generación de nuevas ideas. Y los niños de hoy dicen: ¿estoy aburrido? Y suele ser una frase que los adultos no quieren escuchar y probablemente harán todo lo posible para que ese sentimiento se esfume rápidamente, ya sea con una actividad programada o con un recurso muy común como son hoy las pantallas. Sin embargo, el aburrimiento, si lo entendemos como un espacio sin una tarea programada, cumple un papel clave en el desarrollo de los niños y también de los adultos.
Los adultos de hoy tienden a responder, oye, es que empieza a dar lata. Sí, porque ya lo acostumbraste. Ya lo acostumbraste a las pantallas, ya lo acostumbraste a que esté con tu celular, ya lo acostumbraste a muchísimas cosas que has usado como nana. Pero el aburrimiento puede ser súper virtuoso para el desarrollo y el aprendizaje en los niños, sobre todo en las habilidades específicas como la creatividad, como la paciencia y la toma de decisiones. Así es que, de verdad, tolera el aburrimiento de tus hijos, porque favorece mucho el desarrollo de ese mundo interno de los niños. Y es muy importante que se lo facilites, que se lo dejes y que le digas, como nos decían a muchos de los adultos de hoy, cuando nos acercábamos con estoy aburrido, pues ve a ver con qué te entretienes, nos contestaban. Así es que permítele aburrirse y le va a encontrar, no sabes cuánto significado a miles de cosas. Yo recuerdo que cuando éramos niños, hasta una pluma se convertía en un avión. Así es que deja que tu hijo se aburra. Déjalo. Vas a ver la maravilla que es el aburrimiento. Audiocentro.